sobre la función de la vía aérea o la vía vascular por la presencia de un trombo que muchas veces no es originado en el pulmón, sino que es originado, por ejemplo, en la extremidad inferior. ¿Qué puede originar este trombo? Las causas son diversas, puede ser procesos de difusión endotelial, puede ser malformaciones en la vasculatura. Inclusive hay investigaciones en que deportistas, por ejemplo, los ciclistas de competencia, el hecho de la posición del sillín, de ir pedaleando, produce malformaciones donde nace la arteria femoral, produce, se ha descrito como no es un canal recto, sino que tiene como los que ven carrera de auto, una especie de chicana. Es decir, hay una modificación del trayecto de la arteria y esto aumenta la trombosis. Se ha visto en ciclistas, en gente, no solamente en ciclistas profesionales, sino que en ciclistas que ya permanecen harto tiempo, principalmente haciendo cross country en la bicicleta. ¿Qué tendrá que ver? ¿Cuál es el motivo? No está muy claro, pero la fenomenología está descrita. De esto yo me enteré porque un amigo que practica competición en bicicleta, llevará como 10-15 años haciendo bicicleta, lo tuvieron que operar por un tromboembolismo pulmonar, principalmente por la generación de trombos en esta zona. El trombo se va a despegar en algún momento, se va a soltar y el émbolo va a ir migrando hasta donde va a viajar por la vena cava, que tiene un gran diámetro, va a pasar el corazón, va a entrar a la circulación pulmonar por las arterias pulmonares y ahí se va a impactar. Que va a producir algo similar a lo que ocurre en los infartos, es decir, queda toda esta zona sin perfusión, que en el caso de la arteria pulmonar, más que tener funciones nutritivas de lo que es el árbol pulmonar, tiene funciones de intercambio. Y ahí es lo que ocurre del chando, el cortocircuito, y empezamos con problemas de oxigenación. Representa un espectro de alrededor del 79% de trombosis asociado a trombosis venosa. Tiene una mortalidad que puede ser de baja a alta, del 5 a un 30%, y la patogenia está asociada a esto, formación de coágulos en circulación periférica, que al soltarse, sea cual sea el motivo, viajan a través de la circulación, atraviesan el corazón y se impactan en la circulación arterial pulmonar, lo que produce aumento del espacio muerto, que genera una alteración restrictiva y por lo tanto perdemos zona de intercambio gaseoso. Émbolos no trombóticos, grasa, aire y líquido amniótico. La típica escena del asesino entrando al pabellón y metiéndole una jeringa con aire, lo que produce un colapso de la arteria pulmonar y te genera esa burbuja, te impide la correcta circulación por la circulación capilar. Grasa, tromboembolismo también, por ejemplo, en accidentes de tránsito o fracturas expuestas. La ruptura tanto del tejido óseo como de toda la exposición de la fractura permite que grasa entre al torrente sanguíneo y también pueda obstruir arteria pulmonar en algún lugar del pulmón. En general, esos son los causantes de los trombos, el graso, el aire y el líquido amniótico en el caso de los recién nacidos. En el caso de los recién nacidos, cuando hay sufrimiento fetal o algún problema durante la gestación, el líquido amniótico empieza a presentar meconio. Y el meconio es, en buen chileno, es caca de feto en el líquido amniótico. Entonces, cuando nacen los niños o las niñas,
la matrona o el neonatólogo examinan el líquido amniótico y categorizan la cantidad de meconio para ver un poco cómo viene la mano con el recién nacido. El meconio, por ejemplo, está asociado a hipertensión pulmonar neonatal por la respuesta inflamatoria, y que lo vamos a ver en la siguiente clase. Y esos son más o menos los agentes biológicos. ¿Qué favorece la formación de trombo venoso? La estasis sanguínea, alteraciones del sistema de coagulación y alteraciones de la pared vascular. ¿Qué es la estasis? Ustedes son más que yo soy mi simple bioquímico. Era... Ay, no. Bueno, yo lo noté. Está por acá. La triada de crecimiento del flujo sanguíneo venoso que activa elementos de coagulación. La estasis venosa, lesión vascular o hipercoagulabilidad. Si se fijan, estos diagramas de Venn relacionan un riesgo medio-bajo cuando solamente está presente la estasis venosa, solamente presente la hipercoagulabilidad o simplemente la lesión vascular. Cualquier interacción de dos de estos factores genera un riesgo medio alto, y cuando están los tres presentes se genera un riesgo muy alto de generar tromboembolismo. O sea, si estamos hablando de... ¿Lo encontraron el fenómeno? Cuando hablamos de una acumulación de sangre en una zona, el rubor de la inflamación es una situación de éxtasis. Cuando hay una lesión vascular, principalmente asociada a disfunción endotelial, o un cuadro de hipercoagulabilidad que por alguna mutación, por algún factor, generamos un aumento en la velocidad de coagulación, aumentamos el riesgo a padecer tromboembolismo pulmonar. Podemos ver en esta tabla los factores de riesgo: la cirugía abdominal, reemplazo de cadera, o sea, cirugía o intervenciones masivas donde puede haber desplazamiento de tejido graso, es una situación de alto riesgo. Recuerden que la cirugía cortan algunos tejidos, por lo tanto va a haber una gran cantidad de plaquetas, va a haber un estado de hipercoagulabilidad, especialmente en grandes cirugías, desde un riesgo alto, por ejemplo, en situación obstétrica, en embarazos tardíos, en cesárea, e inclusive en el puerperio, son factores de riesgo asociados a cuadros de hipercoagulabilidad. Los anticonceptivos en base a estrógenos también producen un aumento de la hipercoagulabilidad, y por lo tanto las terapias de reemplazo hormonales también tienen un riesgo, tienen una participación, si bien ellas solas tienen un riesgo bajo, pero esto está migrando hacia el lado, puesto que hay antecedentes que el aumento de estrógeno permite un mayor índice, una mayor prevalencia de trombosis. Cáncer, movilidad reducida, factores misceláneos, también son factores de riesgo. Acá vemos la misma actividad de Virchow, lesión endotelial o disfunción endotelial, condiciones de hipercoagulabilidad aposamiento o aumento en el volumen sanguíneo en cierto territorio. Prevalencia de los factores de riesgo genético: hay mutaciones que permiten una mayor hipercoagulabilidad, por ejemplo, deficiencia o mutaciones en antiglobulina, proteína C, proteína S, factor 8 elevado, están asociados a un aumento se ha visto que están aumentados en pacientes con trombosis. Por ejemplo, grupos sanguíneos que no son grupo O también tienen un aumento en el padecimiento de trombosis. La patogenia, como mencionamos, circulación normal, se genera trombosis, y cuando parte de esta trombosis se rompe, placa u otro,
el trombo viaja y va a impactar a nivel pulmonar. Si el impacto viene por ejemplo, acá tienen los chant o cortocircuitos, que son alteraciones en la ventilación o en la circulación. El que nos interesa a nosotros, el que está a cuenta del tromboembolismo pulmonar, tiene que ver con el sanguíneo. Es decir, se detiene la circulación, no va a ocurrir, no va a haber una buena perfusión en este alveolo, por lo tanto este alveolo va a mostrar una PO2 de 150, que es la PO2 atmosférica, y sin embargo no va a haber presencia de CO2, puesto que no está llegando sangre venosa al alveolo. Por lo tanto, recuerden que la sangre venosa transporta alrededor de 45 mililitros de mercurio de CO2, que proviene del metabolismo tisular. El cortocircuito de derecha-izquierda principalmente viene por habla de es decir, cuando la vía aérea está taponada, pero el que nos interesa a nosotros es cuando la circulación está alterada, por lo tanto no hay una perfusión por este sector. ¿Qué manifestaciones clínicas van a haber? Dependen del tamaño del vaso fluido, el estado basal del pulmón, el sistema cardiovascular y por último las consecuencias hemodinámicas. Respuesta hemodinámica, si es masivo, estamos hablando de un shock, que es una hipoperfusión, y por lo tanto hay una hipoxigenación y puede desarrollar hasta cuadros de isquemia. Si es submasiva, mantiene la presión arterial normal, pero sin embargo dificultamos el normal flujo sanguíneo por ese sector. Manifestaciones clínicas, disnea aguda, estamos eliminando intercambio gaseoso, por lo tanto obviamente la sensación de falta de aire la vamos a tener. Hay un dolor a nivel de la pleura. Puede haber presencia de un estado de shock en pacientes previamente sanos y un shock en pacientes con enfermedad cardiopulmonar previa. Este shock puede ser el cardiogénico y dependiendo del grado de alteración va a depender, si bien hay un estado de una condición de hipoperfusión, pero dependiendo de las características del shock va a ser el tipo de problema que haya. Se puede diagnosticar por tórax, por radiografía de tórax, se puede diagnosticar por electrocardiograma, también hay algunos marcadores séricos, pero principalmente lo que se determina es una gasometría arterial y se ve cuál es el grado de hipoxemia y cuál es el grado de hipocarmia que presenta el paciente. Están los criterios de Wells, donde, de acuerdo a las manifestaciones clínicas, tienen un ranking, tienen una tabulación, se evalúa el grado de taquicardia o de aumento de la frecuencia cardíaca, si hay o no hay dolor torácico, insuficiencia cardíaca derecha, shock, disnea y dilatación de la vena yugular. Mencionan harta esta dilatación, ¿saben en qué consiste este examen? ¿No? En general, cuando el paciente está internado, lo mantienen acostado. Si tú el colchón clínico lo levantas en 45 grados, es decir, queda de la cadera hacia abajo acostado, y el paciente en 45, como se ve mucha insuficiencia cardíaca, como el corazón no es capaz de bombear correctamente la sangre, se te empieza a hinchar la vena acá. Y es algo instantáneo, es decir, tú pones al paciente a 45 grados y ya te empieza a aparecer la vena yugular. Entonces, con eso evalúan si hay una insuficiencia cardíaca, si hay problemas cardiogénicos. También he evaluado acá, principalmente el dolor torácico es producto por, si recuerdan la clase de insuficiencia coronaria o de ateromatosis, la disminución del flujo coronario impide que se nutra o se oxigene correctamente la vasculatura coronaria. Si el corazón aumenta su trabajo, aumenta su demanda por oxígeno, va a empezar a aparecer el típico dolor del preinfarto que es hacia el lado izquierdo, mandíbula, brazo, pecho. ¿Sí? Profe, la dilatación de la vena yugular puede ser signo de problema ortostático cuando se posiciona el semicorpus. También. Pero por eso va a depender mucho del origen o de la causa que te llevó a estar internado. Entonces, por ejemplo, la dilatación yugular, acá la vemos, por ejemplo, en tromboembolismo.
Si vamos a la clase de insuficiencia coronaria o de insuficiencia cardíaca, lo asociamos como un marcador de insuficiencia cardíaca. El otro motivo es el que tú me acabas de dar, entonces va a depender mucho de por qué el paciente está internado. Y ahí es donde las pruebas clínicas u otras pruebas funcionales o el mismo rayos X te puede ayudar a elucidar por qué un signo o un síntoma te puede llevar a una infinidad de patologías o condiciones. Va a ser el conjunto de exámenes que tú realices lo que te va a depurar o hacer el diagnóstico diferencial. Y el dolor torácico viene dado por esta isquemia parcial o total que ocurre en el corazón y que puede ser confundido con un preinfarto. La fisiopatología, aumento del espacio muerto alveolar, hay una broncoconstricción, taquipnea, hipoxemia, pérdida regional del surfactante e infarto pulmonar. El infarto pulmonar es el tromboembolismo, es decir, la pérdida de circulación. El infarto entiéndase como la obstrucción de un vaso sanguíneo y por lo tanto la no mantención del flujo normal. Si la presión de la arteria pulmonar aumenta considerablemente, probablemente haya falla del ventrículo derecho, va a aumentar la presión telediastólica, aparición de arritmia, insuficiencia tricuspidia y puede aparecer edema pulmonar, producto de la hipertensión arterial pulmonar que ocurre. El aumento de la presión de la arteria pulmonar cede gradualmente durante los días siguientes a medida que se resuelve el émbolo, o sea, a medida que el émbolo va siendo degradado o reabsorbido por el cuerpo, se va disminuyendo esta embolía y por lo tanto vamos a volver a retornar al cuadro original. Hay fibrinólisis y reorganización del cuadro. La mecánica se ha experimentado, si se fijan en el gráfico, tiene su añito, por lo tanto esto se ha estudiado hace mucho tiempo. Cuando experimentalmente se ocluye la arteria pulmonar, disminuye la zona de ventilación en esa zona y por lo tanto hay un efecto de disminución de la PCO2 en la musculatura y causa broncocontracción. Hay alteración de la relación ventilación-perfusión y que produce una disminución del espacio muerto. La hipoxemia o baja de la diferencia entre hipoxemia y hipoxia, ¿la entienden? ¿O es lo mismo? ¿Dónde está la diferencia? Que uno es falta de oxígeno a los tejidos y el otro en la sangre. Ya. La hipoxemia tiene que ver con sangre, la hipoxia puede ser en los tejidos o en el medio ambiente. Es frecuente pero no constante, se atribuye a varios mecanismos: desigualdad, ventilación, perfusión, reducción de la presión venosa de oxígeno, atelectasia con cortocircuito magnético variable y apertura del foramen oval. Esto es en casos muy extremos, o sea, cuadros de hipertensión muy severos hacen que una comunicación que todos tuvimos en nuestra vida fetal vuelva a aparecer. ¿Cómo se ve en un TEP bilateral? Generalmente el tromboembolismo se puede presentar en ambos pulmones. Fíjense acá cómo está obstruido, o sea, cómo este medio de contraste se acumula en la zona donde está obstruida y 12 horas después la situación se empeora. ¿Cuál es el tratamiento? Anticoagulante, puede ser con heparina, anticoagulantes orales o agente trombolítico. Hay una filtración de la vena cava inferior y en el peor de los casos, tratamiento quirúrgico. Hay un tipo de hipertensión pulmonar que es debido a tromboembolismo, en que literalmente te rompen la arteria pulmonar principal, te sacan el trombo y que mantiene la forma de la arteria pulmonar y eso permite la normal circulación. Muchas gracias y vamos con hipertensión arterial.